Hola, hola, mis niñas de las velas por Gaby Uribe, deseo y espero que se encuentren muy bien. Mis hermosas, he tenido mucho problema el día de hoy, martes 13. Dicen que no te casas y no te embarques y de tu casa no te apartes, pero bueno, pues el internet hoy no ha querido trabajar. Ha estado muy loco. Entonces, pues de todas maneras, deseo que puedan ver el video donde voy a explicar cómo van a estar los horóscopos de la semana, qué es lo que vamos a estar viviendo y bueno, dentro de la medida de lo que cabe, que todo esto nos ayude a que podamos comprender qué es lo que estamos viviendo. ¿Quiénes tenemos como grandes representantes de la semana? Pues bueno, tenemos a Venus y a Marte que están ya en conjunción, ahora sí completamente directo y además están muy cerquita de la luna en signo de Leo. Hay muchas cosas que se están transformando aquí en una gran energía de transformación, de brillo, de orgullo, de vitalidad, pero también están teniendo grandes tensiones porque esta posición de la conjunción está teniendo también una cuadratura hacia Urano, que está en Tauro, y a su vez hacia Saturno, que está en Acuario, y entonces esta oposición Saturno, Acuario, Venus y Marte en Leo está haciendo que transformemos realmente lo que tenemos que aprender a identificar o a liberar o a sanar. Y quizás se den abruptamente estas separaciones o estos conflictos. Puede llegar a haber algún tema con situaciones, con raíces en aspectos paternos. Eh, Podría mostrarse alguna vinculación con familiares paternos y que tengan que ver con algún cambio súbito de manera inesperada. Tiene mucho sentido cuando estamos identificando que estamos trabajando con un tema de pareja, está Venus y Marte ahí en Leo. Y bueno, pues con esto también está Lilith haciendo ahí una conjunción con el nodo norte en la casa 3 con Géminis y haciendo la oposición al nodo sur con Sagitario, en donde el cambio se tiene que dar a través de aquello que me hace sentir pues una sensación de frustración, de enojo, de venganza, por así decirlo, pero no porque Lilith tenga ganas de vengarse. Su personalidad es verse a través del miedo, es la sombra de la luna y la luna son las emociones. Entonces es la parte que nos hace sentir pues más miedo, es nuestro lado oscuro y esta es la parte en donde tenemos que comprender que hay cosas que se van conectando con lo que yo estoy teniendo que vivir, un gran reto, tengo que aprender a verlo como un gran reto, es una nueva experiencia, es un nuevo aprendizaje y también es la otra parte en la que tenemos que considerar abrirnos a una parte más filosófica, más espiritual, más razonada dentro de todo lo que estamos aprendiendo, porque para eso lo estamos viviendo. Con esto también estamos trabajando, sin duda, otra oposición que es la luna en Leo en oposición a Júpiter en Piscis. Esto nos está hablando que las emociones que necesitan ya destacar y brillar también están teniendo un gran eje de razonamiento en la verdad, lo que de verdad tenemos que abrirnos ya los ojos, quitarnos las vendas, hacer un gran ejercicio y un gran esfuerzo de hacer un gran ejercicio de introspección para poder abrirnos, para poder destaparnos. No nos queda de otra cuando estamos comprendiendo que nosotros somos los que estamos forjando nuestro propio destino y los que estamos realizando aquello que necesitamos ya identificar para reparar. Son grandes desafíos, son grandes cambios, son grandes posiciones que tenemos que ir acomodando poco a poco para poder acercar nuestra sabiduría a lo que estamos viviendo. Pero no es lo único que tenemos. Con esto también estamos teniendo a Neptuno en Piscis, también en retrogradación. Está teniendo una parte de ayuda junto con Plutón en Capricornio y de nuevo es el tema de la claridad en una posición paterna en donde ya nos corresponde ver desde el karma, desde el aprendizaje, desde tener una mayor visión espiritual de lo que yo estoy haciendo para comprender para qué estoy viviendo esto, la parte en donde también estoy teniendo a Saturno ayudándole a Lilith, en donde, bueno, ok, sí, te puedes sentir disgustada y enojada, pero también entiende que tenemos que tener una mejor
forma de comunicarnos para poder aprender a comprendernos y por otro lado también a identificarnos como humanos, pero a liberarnos de aquellas creencias, pensamientos, palabras, situaciones que se han manifestado para poder transformarnos y cambiar. Y esto nos está también trayendo una energía muy importante aquí. Quirón está trabajando directamente con Venus y con Marte, tratando de sanar al niño interno, y esto es algo bien valioso, porque yo por fin me estoy haciendo consciente de lo que yo puedo estar sanando conmigo y también en un sentido, si no de mis relaciones de pareja, por lo menos sí en un enfoque de con quién estoy conviviendo en mis relaciones en general y cómo todo esto en mi interior está sacudiéndome de la manera en donde yo estoy viendo que mis emociones se pueden comunicar para que podamos tener una mejor dirección en el sentido familiar de cómo nos estamos organizando, de qué estamos haciendo, de qué es aquello lo que estamos vibrando y cómo podemos reconocer toda esta sabiduría para poder expandernos. Todo esto lo estamos viviendo para que lo podamos tener en una gran transformación. ¿Quiénes somos todos los involucrados? Y aquí nos arrancamos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Tenemos también a Piscis, Acuario, a Capricornio y a Sagitario. Y entonces esto quiere decir que Virgo, Libra y Escorpio no tienen nada que ver. No. Con Virgo estamos viendo que está Mercurio ya en Cáncer y está trabajando también la parte de sanar y reparar en un eje de conciencia de la familia. Estamos viendo también con el Libra la oportunidad de estar identificando dónde tiene esta parte de su contra, no en un sentido de competencia o de contraposición, sino cómo vemos las cosas en el eje de justicia, de llevar una balanza, de llevar un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, pero cómo llegamos a un punto de balance. Y por el otro lado, con Escorpión tenemos a Plutón en Capricornio que sigue trabajando esta faceta de los cambios y las transformaciones a través de las raíces y las bases, y lo mismo se está manifestando con Marte. Bien, para mañana 14 seguimos trabajando con la conjunción Venus-Marte en Leo y para mañana 14 lo que tenemos aquí de interesante es que se vuelven desafíos en donde las emociones que se tienen que estar reparando, que se tienen que estar sanando, tienen que volcarse a través de una experiencia que me abre la mente, me hace que me expanda en un eje de conciencia superior para que yo pueda identificar qué son aquellos patrones que necesito transformar, que necesito abrir una perspectiva diferente, porque además también aquí va a estar resonando un poco también la energía de Plutón en Capricornio, para que con esta oposición junto con el Sol en Cáncer veamos qué tanto podemos estar ya reparando en un eje de conciencia. Aquí hay muchas situaciones kármicas que se tienen que estar ya identificando. Tenemos situaciones kármicas de ejes de familia, de padres, de abuelos, de situaciones que no se habían tenido con perspectivas de reconocimiento, de estarnos enfocando en cómo podemos reparar, en cómo podemos sanar, en ejes y perspectivas también de tener esta fricción que muchas veces se da, porque y entonces si ya a mí no, si a mí mi papá no me reconoció, entonces yo soy una persona que no vale, no tengo la oportunidad de ser reconocida o reconocido por mi papá, porque entonces ese ser tampoco me vio como el ser de amor que soy. No, porque aquí tenemos que ver dos líneas que se están trabajando al mismo tiempo, parecen diferentes, pero me están llegando a un punto muy importante. En el sentido de evolución, estoy trabajando el tema directo con mis superiores, con mi papá, con mis abuelos, pero también estoy trabajando mi sanación en la perspectiva de ver tanto en Júpiter en Piscis, en la introspección para poder crecer y expanderme. Estoy teniendo a Quirón y Quirón también está marcando un desafío con la luna para poder sanar y reparar a mi niño interno, sí o sí, y a darme la oportunidad de poder definir entonces qué estoy viviendo. Perdón, ¿qué es aquello que yo necesito estar sanando? ¿Qué es aquello que yo necesito estar considerando para poder cubrirme en un aspecto consciente de lo que yo puedo reparar? Porque claro que lo puedo hacer. El tema es que yo me puedo volver a ser consciente
que sí puedo ser ese ser de luz, que puede llenarse, que puede cubrirse. En inglés el término es reparenting, porque es volver a transformarnos en ser nosotros nuestros propios papás, porque sabemos hasta dónde están los límites de nuestra comprensión, tanto en el lado mental como en el lado emocional. Y podemos identificar, como yo sé, que es aquello que yo considero que tengo de carencias de parte de mi mamá o de mi papá, pues entonces a mí me hace sentido que necesito tener y que necesito vivir y que necesito hablar y que necesito encontrar. Entonces, el enfoque es siempre para verme a mí, pero para aprenderme a sanarme y aprender a verme en un sentido personal, no desde un sentido víctima, sino desde un sentido consciente, desde un sentido que me hace verme a los ojos sin juicio, sino aprender a identificar, claro, para eso estoy viviendo esta situación. ¿Me explicó? Bien, para el día 15 vamos a estar teniendo para el jueves eh, posiciones que nos permiten darnos cuenta también, junto con la luna, que seguimos trabajando esta reparación muy importante y valiosa. Ahí va a estar haciendo posición con Neptuno en Piscis y esto es bien importante. Habremos de recordar que tuvimos en marzo la luna que trabajaba con Piscis, una luna nueva que trabajaba con Piscis, y tuvimos la luna llena con Virgo, y aquí le está dando un recuerdito de esa luna de, entonces, ¿te vas a animarte a aprenderte a curar? ¿O te vas a seguir haciendo como que te quedas con las dudas y entonces tú no quieres ver? Bueno, pues en el tú no quieres ver y te quieres quedar con esas dudas, tenemos aquí un área interesante. Porque los sueños, porque la intuición, porque la sanación, porque la perspectiva que vamos a estar percibiendo o escuchando o viendo, los números, las frases, los olores, las canciones, las flores, van a tener motivos suficientes para estarse transformando y para poder estar identificando qué cosas tenemos que reparar en nosotros. Me puedo volver consciente. Aquí también está trabajando Quirón y Quirón también está trabajando aquí ya directamente con la línea paterna para estar haciendo esta reparación y aunque Saturno y Urano siguen teniendo tensión, aquí hay muchas posibilidades de ver cómo podemos manifestar una mejora en la comunicación o por lo menos establecer una perspectiva diferente de sanación o de aprendizaje o de conocimiento en la línea de familia para identificar cómo es que podemos también reparar y sanar a través de identificar esos miedos y no verlos como los grandes enemigos, sino verlos a través de un espejo, de un reflejo, de que podemos ver las cosas en un sentido diferente. Incluso podemos atrever a vernos, a ver los miedos como algo que nos puede hacer sentir irónicamente alegres, algo que puede cambiar la versión de algo que para mí puede implicar un gran miedo, un gran riesgo, una sensación de mucha inseguridad, también puede llegar a implicar para mí como que, bueno, pero pues yo también como para qué me hacía la historia tan grande, no, ay, hombre, pues si no era algo tan enorme, ¿no? Y acabarme riendo del evento porque lo estoy haciendo consciente. Cuando yo me puedo permitirme ver en esta película que estoy transformando en un eje de conciencia, estoy liberándome desde una situación de juicio, de presión, de alguien tiene que señalarme en dónde estoy haciendo las cosas bien, en dónde estoy haciendo las cosas mal. Y ya lo estoy empezando a considerar para mí como que, de esto se trata la gracia y de esto se trata el júbilo y de esto se trata vivir las cosas en un sentido más alegre, en donde lejos de sentirme con agobio o preocupación, puedo sentir las cosas en un eje distinto. Eso es a lo que vamos a empezar a trabajar, porque este trino, perdón, nos está mostrando que lo podemos hacer en un eje de conciencia bien importante. Es valioso porque también nos permitimos vernos desde una forma compasiva. El eje es manejarnos en la compasión. Pero si nosotros nos estamos manejando desde el juicio, claro que va a haber crítica, claro que va a haber dolor, claro que va a haber una perspectiva de restricciones y de limitaciones en donde no nos permitimos ver más allá de lo que de verdad está sucediendo. Y esto nos está pidiendo que por favor abramos los ojos para poder transformar toda esta energía y en un sentido completamente más consciente, porque lo vamos a seguir sanando, pero no es lo único que sigo sanando. Para el 16, para el viernes, aquí se pone todavía más interesante el tema porque la luna le va a estar haciendo oposición a Quirón. Y entonces
aquello que emocionalmente yo tengo que aprender a sanar en mi emoción, a ver en mí a través del reflejo que yo tengo con el otro. La luna va a estar en Libra. La oposición es sí, pero ese otro también eres tú, viéndote y tomando en cuenta a tu niña interna o a tu niño interno. ¿En dónde has dejado esa conversación contigo en donde no te tomas en cuenta? ¿En dónde has vuelto una especie de obstáculo porque no le has puesto tanta luz a poder identificar qué cosas se pueden reparar en tu conciencia para que puedas liberar de miedos, de karmas, de opresiones, de controles, de energías completamente opuestas a lo que puedes estar atrayendo a tu trabajo personal? Y entonces nada más es enfocarse qué tanto se puede crecer. Los nodos del karma están teniendo aquí una tensión, una oposición muy interesante, tanto con Plutón con el Sol como con la Luna y Quirón, para que veamos entonces hacia dónde queremos llevar nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Los grandes desafíos se vuelven porque Neptuno, que está en Pisces, está trabajando con Venus y Marte en Leo, y entonces la claridad en un sentido de mis relaciones, tanto de papás, de cómo se llevaban la relación de mis papás cuando yo era niño y cómo veía que se llevaban, la relación en la que yo llevo con mi pareja, mamá, papá de mis hijos, y en esta faceta en donde yo me hago consciente que yo también tengo esa oportunidad de saberme ser mi propia mamá, mi propio papá, y yo también sanarme y repararme, y desde dónde me hablo en un eje compasivo. Porque si mucho lo estoy haciendo, lo estoy volcando desde el drama, en lugar de estarlo sanando, me estoy regresando, lo estoy involucionando. Y el tema es que debo de aprender a brincarlo. Si no lo brinco hoy, me lo van a volver a poner y de todas maneras la materia la voy a tener que cursar, pero tengo que verlo para liberarme desde el miedo. Lilith también va a estar trabajando ahí con Neptuno, que también está en retrogradación, y el Sol también, quien tiene grandes cambios de transformación y de un gran eje de muchas cosas que se están viviendo en un nuevo orden es Piscis. ¿Qué tanto se está reestructurando? ¿Qué tanto se está modificando? ¿Qué tanto está creciendo? ¿Qué tanto necesita arroparse para identificarse qué cosas tiene que soltar? Y a la manera que suelta, también tener la oportunidad de decirse a sí mismo, podemos sanarnos, podemos reconsiderarnos en nuestro propio valor. Incluso así yo me enfoque nada más en mi trabajo para querer despejarme de todo aquello que me hace sentir con una gran cantidad de incertidumbre, también el dedicarme a lo mío me hace sentir una gran reparación, porque lo estoy haciendo para darme yo mi valor de lo que yo realmente soy, porque en mi trabajo me pueden reconocer, porque si logro mis metas, porque si cumplo lo que estoy diciendo, porque si estoy atendiendo bien, por las razones que sean, hay un reconocimiento a lo que yo hago todos los días en mi labor, y más allá de merecer la estrellita, es hacer la conciencia de qué es lo que yo ya puedo estar enfocando para seguir creciendo, para seguir sanando. Y en este crecimiento, pues sin duda es la satisfacción de encontrar que mis emociones se están poniendo en el lugar en el que deben de ponerse, en donde yo estoy abriendo mi mente, mis ojos, mi perspectiva a vivir situaciones lo suficientemente complejas y difíciles, en donde tengo que entender que todo esto tiene que ser un caos para que se transforme en cosmos, pero debe de ser en la manera en donde positivamente yo me permito también avanzar y reparar. Para el sábado. ¿Qué tenemos el sábado? Seguimos trabajando los desafíos con Neptuno, Marte, Venus y también con la Luna. Seguimos trabajando el desafío también con Plutón en Capricornio y Lilith. Todo este eje de transformación, perdón, todas estas tensiones se siguen manifestando para trabajar muy duro. Hay temas kármicos, hay temas de pasado, hay temas ocultos, hay temas que dan miedo, hay temas que tenemos que desempolvarlos sí o sí, y van a ser el eje de la semana. No es si se me antoja, no es si quisiera brincarme el tema, no es pues porque no lo quiero atender, es porque me toca trabajarlo. ¿Cuál es el reto? Tener que la claridad y la conciencia, la inteligencia, la sensatez, la madurez de decir, ok, tengo que aprender a andar, a caminar, sí, ¿cómo lo voy a lograr? Pero el cuestionamiento no es ni siquiera para hacerme sentir mal, sino ni para enjuiciarme, ni para regañarme, ni para
eh, subajarme tampoco, ¿verdad? Pero tengo que aprender a darme cuenta que sí, debo de tener tensiones en mi vida, situaciones, estructuras que me hagan darme cuenta que hay cosas que se tienen que transformar. Cáncer con el sol ahí está teniendo una cuadratura con la luna en Libra en donde la tensión es y bueno, y entonces ¿hacia dónde nos vamos a estar moviendo? ¿Porque vamos a tomar decisiones o no? ¿O vamos a estar poniendo estructura o no? Y esa misma luna va a tener otra cuadratura hacia Plutón, que está en Capricornio, y vuelve a poner el mismo eje. Y entonces aquí decidimos qué eje voy a estar manejando, el eje materno o el eje paterno. Voy a estar viviendo desde un eje de conciencia de nutrición, de amor, de acompañamiento, de sanación en la familia, que es mi base, aprender a observarme en un eje consciente a través de mi familia, o en una situación de miedo, de poder, de control, de restricciones que se está viviendo con Plutón en Capricornio y que tiene que ver incluso a veces con una sensación de agotamiento, de rechazo, de un juicio en donde aquello que yo estoy pensando solamente es lo único que voy a aceptar, porque además quien se está llevando mi pensamiento es mi ego, ni siquiera soy yo en una faceta consciente. A muchas personas les va a costar muchísimo trabajo poder identificar esto, pero nos hace sentido cuando estamos abriendo nuestra conciencia a ver qué tanto tengo que reparar y qué tanto tengo que sanar. Hay muchas cosas que se van a seguir hablando y que se van a seguir transformando con Saturno y Tauro. Están teniendo una tensión también ahí importante y lo mismo va a seguir siendo el eje de tensión con Júpiter hacia Venus y Marte que tienen que sí o sí trabajar para que podamos abrir el tema. Sin duda, Piscis es quien está teniendo grandes cambios y transformaciones. Leo también los está haciendo en una gran reparación. Y bueno, pues, ¿qué más decir de Capricornio, de Libra y de Cáncer, que también está teniendo este eje de crecimiento de manera muy importante? Bien, para el 18, para el domingo, seguimos manejando las tensiones y aquí viene un eje todavía más interesante, porque la luna, ya en Escorpión, va a decirle a Saturno en Acuario que qué tal va a ser abrir esas emociones para que se pueda liberar y se pueda independizar de ella. Y además tomando en cuenta que la intuición, que la percepción, que aquello que secretamente está percibiendo, sintiendo, se le va a estar manifestando. Todo aquello que ya necesite tener un gran cambio y un gran eje de transformación se da en esta semana, sin más ni menos. Plutón sigue teniendo esta oposición, se van a seguir manifestando los nodos Venus, Júpiter y Marte, pero además los desafíos van a ser ahora porque Plutón va a tener que manejarse junto con Lilith y con Marte y con Venus para identificar en dónde en las conversaciones y en dónde en las relaciones o en situaciones que tengan que ver donde yo me apasiono muchísimo con las personas o los roles con quienes yo tenga que estar haciendo, realizando mis labores, se van a tener que transformar en un eje básico o fundamental. Aquí es la reestructuración. Aquí es donde tenemos que ver, en tarot diríamos, aquí es donde se nos caen las torres, porque tengo que reestructurarlas, tengo que volver a reconstruirlas, tengo que volver a hacer. Y al volverlas a hacer, tengo la oportunidad para mí para poder identificar desde dónde puedo sanar y además vendrán grandes ejes de luz que me van a estar manifestando y mostrando, sobre todo durante el día, conforme la luna se vaya moviendo, tanto mi eje de conciencia para aprender a crecer y expandirme dentro de lo más profundo de mi ser, con Júpiter ahí en Piscis y la luna en Escorpión, y cuando llegue la luna a estar tocando el trino para Neptuno, que está también en Piscis, ahí es donde todavía vamos a tener una mayor energía y una mayor intención de conocer o de identificar que todo esto que estamos sintiendo, viviendo, no es casualidad, no era preparación, no era deseo, no era te lo voy a mandar, es haz conciencia. Haz conciencia de esto que ya se tiene que reparar, que ya se tiene que sanar y que ya se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque además hay un trino acuático maravilloso, emocional, que nos está trayendo a la conciencia de que te sigues dejando contar la historia en donde todo es, pues, lo que tú consideras que es, pero no es real,
porque aquí lo irónico es que ha sido que la fantasía es lo que se ha vuelto más real versus lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo lo estamos viviendo en una gran faceta a través del ego, pero no lo estamos viviendo en un eje de conciencia. Y este eje de conciencia nos está trayendo con este trino de agua el que tenemos que identificar con la luz del sol en mi familia o en mis relaciones más cercanas desde dónde debo de nutrirme para poder ampliarme desde la claridad hacia dónde tengo que dejar de contarme la historia. Yo me puedo seguir eligiendo contarme y darme a tole con el dedo, como dice la expresión, estarme contando un cuento o de verdad estar enfrentando aquello que yo tengo que sanar y reparar. Y por si fuera poco, esta luna también va a estar teniendo una oposición a Urano en Tauro y aquí el trancazo de luz va a ser es, o de veras te das cuenta que es aquello que ya tienes que identificar y que vislumbrar, que ver así, totalmente mostrado en la cara, o de veras todavía te quieres seguir contando una historia en donde tú no puedes evolucionar, no eres merecedor, no eres digno, no debieses, no se tendría por qué creer en ti. Ujú. Vemos también aquí otro trino muy importante que se está manifestando con la energía de los sextiles, perdón, Saturno, Quirón, Urano, Mercurio, Lilith, Venus y Marte. Tenemos que aprender a transformar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a decir qué es lo que realmente tengo que ver. Ya no estoy para contarme una historia, ya estoy para abrir los ojos, ya estoy para despertar, ya estoy para esa gran conexión de energía que se está manifestando para todos sí o sí. La luna tiene esta tensión para los amantes cósmicos, tenemos que transformarlos sí o sí. Estamos teniendo la tensión también de Plutón con el Sol, siguen los amantes ahí en oposición con Júpiter, lo mismo se está manifestando los nodos. Tenemos que darnos la oportunidad de transformar y de reparar. No podemos seguir contándonos una historia de que no, esto no va a cambiar, no va a pasar. Se va a dar, se tiene que hacer, se tiene que vivir y no va a quedar de otra más que transformarse, más que tener que ser, más que tener que dar la opción a esto es de esta forma y esto es así. Porque vamos a iniciar la próxima semana, el día 20, con perspectivas de conocimiento y de sabiduría todavía superior conforme la luna se vaya acercando al nodo en Sagitario. Y de nuevo, aquí las emociones se van a estar tornando para que podamos transformarnos en un eje de conciencia que nos permita dar un nuevo impulso y sobre todo hacerle sentido a nuestro niño interno que de verdad sí es capaz de transformarse, sí se puede poner en primer lugar, sí puede ser esa personita que puede brillar. No deja de ser quien es, no porque no brille, sino porque está retomando su propio valor, está retomando su propia estructura, su propio orden, está comprendiendo para qué está viviendo todo esto. Hay mucha tensión, la suficiente como para que también podamos abrir los ojos a sanar y reparar desde una forma compasiva con que, ok, bueno, sí, ya puedo atender este tema, pero me cuesta trabajo, sí, pero lo reconozco. No me estoy juzgando, no lo estoy llevando en un eje diferente, lo estoy viendo yo. Y al estarlo viendo yo, entonces yo lo manifiesto en algo completamente transformador. El trino de agua que se siga manteniendo entre Neptuno y el Sol se va a estar dando para el inicio de la próxima semana y el eje de conciencia con el Sol es sigue abriendo tu claridad, sigue identificando qué tienes que hacer, qué tienes que reparar, qué cosas se tienen que sanar. Todos los elementos que vamos a estar teniendo y todos los signos para la próxima semana, esta principalmente, estamos teniendo los ejes de conciencia, de crecimiento y de sanación que sí o sí se tienen que reparar y se tienen que ver. No queda de otra, no hay opción. Los tengo que enfocar, me tengo que atrever a darle ese valor. Tengo que identificar para qué necesito yo también reparar en un eje de conciencia que me tiene que transformar de un jalón de orejas. ¿Por? Porque ya se me presentaron las suficientes oportunidades en la vida en donde yo no quise poner atención, en donde yo me lo brinqué, porque pues no le creí dar tanta importancia, porque pues como para qué. Pero ahorita que ya me están juntando la cuenta, y entonces ahorita sí se están viendo las tensiones lo suficientemente claras para que yo deje de contarme una historia en donde, bueno, creo que pues como que todo esto como que sí tiene que ser algo que me pueda permitir liberarme. El eje es que te liberas ya. Esto era para ayer. Estás teniendo que comprender.
que todas estas perspectivas o circunstancias que se están manifestando las tienes que ver en un eje directo de tú ser tu propio padre, tú voltear a ver a tu papá, tú voltear a ver a tus abuelos y tú verte en tu rol de padre, de madre, cómo estás teniendo este contacto de ser el guía, el líder, el que protege, el que provee o la que provee. Ujú. Y cómo estamos teniendo estos roles para que podamos identificar qué tanto se tiene que reparar. Así que, sin duda, la semana nos está pintando para que veamos grandes transformaciones. Hay perspectivas físicas que habremos de cuidar. Zumbido de oídos, tema sistema nervioso central es uno de los que va a estar más afectado. Los pies también, porque vamos a estar mucho en contacto con Piscis y vamos a estar trabajando mucho también con nuestra cara, nuestra conciencia y en las emociones también tendríamos que ver, sobre todo cuando al fin de semana llega la luna más pegada hacia Escorpión, situaciones que tengan que ver con depuración, desintoxicaciones, ya sea porque hago una dieta detox o porque esté yo teniendo que limpiar mis riñones o tener una infección en vías urinarias, ver situaciones de inflamación de colon, incluso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistema excretor, necesitamos limpiar y depurar porque estamos teniendo una purga. De eso se trata esto que estamos viviendo, es una purga. Y como tal, no va a ser bonita, no va a ser sencilla, no va a ser ligera. Las purgas hacen eso. Liberan, desintoxican, son intensas, sin embargo traen mucha sanación. Y esa es la perspectiva en general de lo que vamos a estar teniendo la próxima semana. Así que hay muchas cosas que se siguen reparando y que se siguen sanando y las vamos a seguir teniendo. Vamos a tener que abrir bien nuestros ojitos, tener perspectivas bien claras y bien enfocadas hacia lo que yo ya tengo que expandir y crecer y reparar y sanar, sobre todo para estar dando la energía del valor a lo que yo estoy reconsiderando para mí, en mi propio eje, en mi propia fortuna, incluso en mis propias bendiciones. Y esto también traer el cambio y la energía emocional hacia todo lo que se está manifestando, porque hoy por hoy podemos estar teniendo la visión y los cambios para poder reparar, pero ya haciéndolo en un eje de conciencia completamente diferente, teniendo una visión más clara hacia lo que yo voy a estar reestructurando en un futuro. Así que mis niñas, mis niños, les dejo de todas maneras aquí el videito de cómo vamos a estar en la semana. Es una gran purga, es una gran semana, pero vayamos dándonos la oportunidad de reparar, de sanar, de hacerlo conscientes y bueno, que con el favor de Dios todo se dé en el mayor y más alto de los bienes. Les mando muchos besos. Extraño tener la convivencia en vivo, sin duda, pero vamos a tener la oportunidad de que todo esto se vaya dando poco a poco y mejor, primeramente Dios. Y bueno, que ya para mañana queden todas las horóscopo lecturas, primeramente Dios, subidas y lo que se vaya manifestando en el camino. Les mando besotes. Descansen, cuídense mucho y que estén muy bien. Chao.